Sean todos bienvenidos nuevamente a este canal educativo titulado Docente Primaria, a cargo de su servidor, el profesor José Luis Reyes Salazar. El día de hoy vamos a observar y analizar un tema de la asignatura de Historia de sexto grado. El tema es la peste negra. Continuamos con la ubicación temporal de la Edad Media, ya que en esta edad fue cuando atacó esta peste negra o peste bubónica. La peste bubónica, o llamada también peste negra, es una enfermedad infecciosa epidémica caracterizada por fiebre y tumores en diferentes partes del cuerpo. Y estos tumores también tenían un tono negrizo, de ahí el nombre de peste negra. Podemos ver en la ilustración cómo salían estos tumores en las diferentes partes del cuerpo, y estos pacientes, estos infectados, tenían la característica de portar fiebre. Vamos a observar ahora el contexto histórico y temporal en los tiempos de la peste. Primero que nada, pues surgió en la Edad Media alrededor de los años 1346 a 1353. En Europa, precisamente fue de los lugares más afectados en el planeta, ya que no empezó en Europa, empezó en Oriente. No había vacunas y medicamentos eficaces contra esta enfermedad. De hecho, había muy pocas vacunas o medicamentos para cualquier enfermedad. Fue una edad muy afectada por las epidemias y enfermedades. Entonces, algo que también añadido a esto de la falta de medicamentos y vacunas eficaces, pues era la alimentación y los hábitos de higiene. Eran poco adecuados. El agua, por ejemplo, se contaminaba fácilmente, y no existían muchos hábitos de higiene que favorecieran a un sistema inmunológico. Por lo tanto, había enfermedades y epidemias pues muy comúnmente, porque la peste negra pues no fue la única en esa Edad Media. Aparte, los habitantes vivían en hacinamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que había espacios reducidos donde vivían muchas personas. Aparte, proliferaban las ratas y los parásitos. Un punto muy importante de esto es que de ahí fue que llegó esta peste a Europa. Ahorita vamos a ver por qué. Parásitos, los parásitos, pues los que hasta la actualidad siguen existiendo: pulgas, piojos, chinches, garrapatas, entre otros. Solamente que ahora pues tenemos muchos mejores hábitos de higiene. También había contagios de tifus y disentería. Estos también eran otras epidemias y otras enfermedades infecciosas. La tifus, enfermedad infecciosa grave que se manifiesta con fiebre, costras de color negro en la boca, y en muchas ocasiones manchas en la piel. Y la disentería, también una enfermedad infecciosa que se caracteriza por diarrea con sangre. Entonces, la peste negra, que nos vamos a enfocar en esta epidemia que fue de las más desastrosas en Europa y yo creo que en el mundo, llegó a Europa desde Oriente. ¿Por qué les dije que la cuestión de las ratas y los parásitos era muy importante tomarlo en cuenta? Bueno, es que esta peste negra o peste bubónica la aportan las pulgas que vienen de las ratas. Entonces, ¿cómo llegaron estas ratas a Europa? Bueno, debido a las rutas comerciales por la navegación, pues las ratas llegaron en barcos y traían esta pulga ya con esta peste, que así se le llamó, con esta enfermedad infecciosa. Entonces la aportaban las pulgas, y picaban a los seres humanos
y de ahí se fue infectando y propagando primero por Italia, por Venecia. En 1347 empezó, con Italia. Meses más tarde mató a 3/4 de la población de Venecia. En Francia entró por el puerto de Marsella, propagándose a toda España y Portugal. Posteriormente entró también a Inglaterra en 1349, Alemania y Escandinavia en 1350 y a Rusia en 1351. Otra característica de los tiempos de la peste era de que escaseaban los alimentos, ya que muchos trabajadores de la tierra pues se contagiaron, adquirieron la infección, murieron y pues no había quien trabajara la tierra, y de ahí que hubo escasez. Y muchas empresas comerciales, por el riesgo de contagio o de propagar la misma infección, tuvieron que cerrar sus puertas y quebraron. Ahora, había algo muy importante, era que los ricos y personas con poder no vivían en lugares cerrados, sino que eran más abiertos por su misma riqueza, y no estaban hacinados. Repito, no estaban muchas personas en un lugar pequeño, y tenían la oportunidad de alejarse de la población infectada, y eran los primeros que recibían atención médica. A pesar de que la infección pues no es una infección y no tenía distinción de razas, es decir, ni de grupos sociales, tanto le daba al pobre como al de media clase como al rico, pues los que tenían riqueza y poder sí fueron menos los contagiados que los trabajadores o los campesinos, porque ellos tenían la oportunidad de separarse de esa población y recibir o pagar por la atención médica. Los cadáveres fueron miles, millones. Entonces los cadáveres, lo que hacían con ellos eran incendiarlos, y lo hacían en grandes hogueras a diario, de tal manera que la población en Europa se redujo en un 60%. Se tomaron medidas drásticas, porque en ese entonces pues no existió una cura, sino que se tomaron medidas como aislar a los pacientes infectados durante 40 días. De hecho, de ahí, de esa infección, de esa peste negra, viene o proviene el término de cuarentena. El origen de esta enfermedad no se conoció hasta 1894 por este personaje llamado Alexandre Yersin. Aquí descubrieron que las ratas portaban una pulga que portaban esta infección. Por desconocimiento, los habitantes de la Edad Media creyeron que esta peste negra fue un castigo divino, envenenamiento de los judíos a los cristianos, porque hubo menos fallecidos judíos que cristianos. Entonces ellos tomaron la idea de que los judíos los estaban envenenando. También esta enfermedad pues las traían las personas que venían de fuera, los extranjeros o peregrinos. Y también se creía que un gas proveniente del suelo de la tierra traía esta enfermedad, y creían que era un gas del infierno. Todo esto por desconocimiento y el poco avance en cuanto a la medicina que se tenía. Entonces en la Edad Media pues no existió una cura. Fue disminuyendo poco a poco la propagación de esta infección, utilizando métodos que mitigaran el crecimiento rápido de esta enfermedad. Entonces las medidas fueron fitosanitarias. Esto quiere decir que fueron más de limpieza, como la cal, el fuego cuando quemaban los
los cadáveres y lógicamente la limpieza. Poco a poco fueron aprendiendo la cuestión de mantenerse con mejores hábitos de higiene y se fue propagando mucho menos a partir de esa época. Entonces, sin embargo, duró años, ¿sí? Duró años, muchos años, esta enfermedad, esta peste negra. ¿Qué podemos aprender? Pues en tiempos actuales, a pesar de que tenemos mejores hábitos de higiene, podríamos tener mucho mejores en cuestión de lavado de las manos, la limpieza en el hogar, el contacto, cuidar nuestro cuerpo, es decir, mejor alimentación para así fortalecer nuestro sistema inmune y que estos virus o infecciones no nos lleguen a afectar de tal manera que podamos morir. Vamos a continuar. Entonces vamos con la siguiente actividad. Escribe y responde correctamente los siguientes cuestionamientos después de haber analizado el tema anterior, que es un tema muy corto. Primero, ¿qué fue la peste negra? Segundo, ¿cuándo se inició la epidemia? Y tercero, ¿cómo se transmitía la enfermedad? 3 preguntas muy sencillas que acabamos de prácticamente responder con el análisis del tema. Recuerda agregarles tus datos que anteriormente te he pedido para que lo anexes a tu carpeta de experiencias y así próximamente ser evaluada. Por mi parte ha sido todo, espero que el tema te haya gustado. Dale like al video si es que así lo fue, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte con tus compañeros de sexto y en las redes sociales. Así que nos vemos en el próximo video, bye.